las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos, les habla Javier García Isaac, estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos a jueves 15 de enero, claro, ayer era 14 que yo le decía, joder, estamos ya casi a mitad de mes, no, ya hoy estamos a mitad de mes, ya estamos pensando en cómo levantar el mes, la cuesta de enero está siendo dura, yo cuando pensaba que tenía casi todas las cosas pagadas, bumba, recibo el de tarjeta, bumba, lo otro, bumba, no tengo más que bumbas por todas partes. Saben que les habla Javier García Isaac, que estamos en La Boca del Lobo, que estamos en Informa Radio y que les hablo aquí en Madrid desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12. Vamos a tener información, tertulia, análisis y mucha reflexión y mucha tertulia. Digo mucha reflexión y mucha tertulia porque el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero sigue estando en la picota. Yo soy un personaje al que odio profundamente. Repasando mi libro El PSOE, odio profundamente por el daño que ha hecho España. No se los puedo olvidar cómo llega al poder. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo llega al poder? Hombre, yo creo que ustedes saben cómo llega al poder. Llega al poder después de una increíble matanza. Y que ya han caído, la del 11 de marzo del 2004, 195 muertos, más de 1.000 heridos, y en vez de la izquierda pedir, la culpa fue del Partido Popular por no suspender las elecciones, le dieron normalidad y el ínclito químico Rubalcaba junto con Iñaki Gabilondo en colaboración mutua, las cloacas del Estado, a pesar de que estaba el Partido Popular, pero las cloacas las ha manejado siempre perfectamente el Partido Socialista. Yo me atrevería a decir que ha sido el asesinato de Carrero Blanco, a pesar de que el Partido Socialista todavía no estaba ni legalizado. Bueno, luego se inventaron un Partido Socialista de Felipe González que unificó precisamente Zapatero y Sánchez y tal, y no sé qué. Y hemos llegado hasta esto. Y Zapatero, que hace muchos años tenía que haber sido expulsado de la vida política, pública, o tenía que haber pasado mal desapercibido,
ahora vuelve a los titulares y hay incluso quien dice que es el que consigue la liberación de presos, ese goteo de presos políticos que se están liberando. Si yo ayer les contaba cómo están viviendo Nicolás Maduro y su mujer en una cárcel de Manhattan, muy conocida, que está junto a los juzgados para que esto no tengan los presos salir a la calle y que hay unas condiciones durísimas, también les conté que esas condiciones durísimas nada tendrían que ver con las que se han vivido o se viven en el Incoide, en la cárcel por excelencia de presos políticos en Venezuela, ¿no? Bueno, y digo que Zapatero es un personaje sinistro. Luego les leeré o les contaré algo de lo que yo cuento en mi libro El PSOE contra España, que está mal que lo diga yo, pero este libro, El PSOE contra España, la historia criminal continua del editorial Actas, ya va por la segunda edición y según me cuenta Luis Valiente está vendiéndose muy bien. Creo que sería fundamental que se conociera por todos nosotros. Si uno quiere opinar de lo que es el PSOE, se tiene que leer este tocho. Mira, lo tengo hoy aquí de 640 páginas, me parece que vamos, déjenme que lo vean ustedes. 640 páginas exactamente, 639. Y hay un capítulo que hablo de la financiación del PSOE y sus conexiones con el chavismo y Marruecos, las ONGs. Pero antes les iba a decir que la calle ha estallado contra José Luis Rodríguez Zapatero tras la detención de Maduro. Y ya saben que hoy hace una semana nosotros preguntamos en la calle, en plena vía pública, qué les parecía lo que estaba sucediendo y sobre todo con la imagen de Maduro, de Zapatero, porque incluso el miércoles de la pasada semana nosotros el martes sorprendemos a Zapatero en el Pardo. Mientras Ramón Espinal decía que estaba en Venezuela liberando presos, no estaba en Venezuela liberando presos, estaba en el Pardo. Y posiblemente virando hacia, porque antes era un lobista venezolano, ahora el lobista es con China. Porque en el fondo es lo que les gusta, capitalismo salvaje, pero control político del Partido Comunista Chino. Bueno, y es que José Luis Rodríguez Zapatero se encontraba todavía en boca de todos y se sigue encontrando en boca de todos esta semana. Tras la detención de Nicolás Maduro a comienzos de año, el exmandatario, el expresidente, se encuentra en la diana por sus posibles vínculos con Venezuela. Luego, a partir de las 7:30, insisto, les hablaré de eso. Son las 6 y 7 minutos, 6 y 7 en las Islas Canarias. Luego les hablaré de eso. Y según la ABC, el socialista había cancelado su agenda navideña días antes de la detención de Maduro, se lo olía. Y es más, y el Ministerio del Interior, el mismo día de la detención, se ha sabido que le duplicó o no sé si duplicar, igual estoy exagerando, reforzó la seguridad personal de Maduro, igual tenía miedo a que lo detuvieran. Teniendo en cuenta su cercanía con Maduro, con el régimen, las sospechas no han hecho más que aumentar. Por eso, la pasada semana, nos querían vender que Maduro era el mediador y que gracias a él se había conseguido la liberación de presos. Hay que ser sinvergüenza, es un insulto a la inteligencia tales afirmaciones. Bueno, insisto, esas sospechas, esas evidencias de Maduro, de Zapatero con el régimen de Maduro y de Hugo Chávez. Y así lo ha podido saber el ATV cuando salió a la calle a preguntar al respecto de qué le parecía a Zapatero y su relación. La verdad es que el público en general no ha dejado títere con cabeza, a pesar de que varios dirigentes de la izquierda española han intentado blanquear la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Un José Luis Rodríguez Zapatero que es el que introduce a Podemos, el movimiento 15M en España. Todo eso con dinero venezolano, como cuento yo en mi libro. Les contaba que hace una semana el ATV pudo preguntar a Zapatero en plena vía pública, le paramos. Le preguntó directamente por la detención de Nicolás Maduro y sus conocidos vínculos con el régimen chavista. Zapatero, que vestía ropa deportiva, evitó responder a las preguntas de nuestros reporteros. Les interpeló sobre su relación con el dictador venezolano y sobre si tenía algo que decir tras la captura de Maduro. Y lejos de atender a los medios, el expresidente optó por guardar silencio y dirigirse rápidamente hacia su vehículo informal. Como me contó Tate, era un Mercedes. Le hemos estado hablando
Efectivamente, luego salimos a la calle a preguntar y las respuestas sobre Zapatero, la verdad es que le ponían a cara de un burro. Pero cuando le interpelamos en el paro, me estaba iluminando, fue el pasado jueves. Hoy hace una semana, efectivamente. Bueno, el jefe de... y luego una confesión que apunta a Zapatero. Y esa confesión que apunta a Zapatero es el jefe de inteligencia, el Pollo Carvajal, del que también hemos hablado mucho aquí. El jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo el Pollo Carvajal, habría realizado unas declaraciones que colocan en mal lugar a la izquierda española y muy concretamente al PSOE, a Podemos y a José Luis Rodríguez Zapatero. El Debate publicó que Carvajal había señalado a varios líderes de la izquierda. Hay un exjuez al que hace sin hacer ningún tipo de trabajo para PDVSA, sin prestar ningún tipo de servicio, decía el Pollo Carvajal, al que pagaron 10 millones de euros. Ese juez es ni más ni menos que el exjuez prevaricador Baltasar Garzón. Y según el Pollo Carvajal, lo pagaron por nada, por corrupción. Así lo confirma el medio mencionado, El Debate, y según el relato del Pollo, distintos ciudadanos, y según publica El Debate, españoles habían obtenido beneficios económicos gracias a un entramado de favores gestionados desde la petrolera estatal PDVSA. Soy muy pesado con este asunto, pero la relación de PDVSA con el embajador de Zapatero, Raúl Morodo, que era a su vez amigo de José Bono, porque ambos militaron en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Raúl Morodo y su hijo ya fueron condenados cuando este era embajador, fue condenado posteriormente, pero por sus relaciones, negocios con PDVSA y sus mordidas. Ojo, y según el relato del Pollo Carvajal, distintos ciudadanos españoles habían obtenido beneficios económicos muy cuantiosos gracias a un entramado de favores gestionado de la petrolera estatal PDVSA. El testigo sostiene que esta red no solo alcanzó al prevaricador Baltasar Garzón, también apuntó a dirigentes vinculados al nacimiento, a ver si ustedes lo saben, de Podemos, como Juan Carlos Monedero, y a representantes históricos del socialismo español. Entre ellos, no han ustedes adivinado, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué les parece? José Luis Rodríguez Zapatero. El que ahora nos intentan vender que gracias a él los presos políticos en Venezuela, que en teoría no existían, están siendo liberados. Todo esto es una farsa que el sistema y parte del mundo periodístico, mediático, ha acudido al rescate del soldado Zapatero. Y luego a las 7:30 se lo voy a comentar a ustedes. Se trata de lavarle la cara a este sinvergüenza de José Luis Rodríguez Zapatero, que nos pensábamos que era tonto. Una de las grandes fortunas de este país, junto con la de Felipe González. Eso sí, Felipe González la fortuna la hizo, se sospecha, con Carlos Andrés Pérez, al que derrocó Hugo Chávez. El socialismo español estaba en pugna con sus negocios con Venezuela. Unos con Hugo Chávez y Maduro y otros con Carlos Andrés Pérez, que sería el caso de Felipe González y también de su amigo Cisneros. Bueno, hoy en tiempo de análisis, en tiempo de tertulia, tenemos, entre otros, al coronel Diego Camacho, hoy sí, esperemos que sí, a Luis Sánchez de Movellán, al historiador Fernando Paz y a Óscar Rivas. Ni Movellán ni Óscar Rivas pudieron venir la pasada semana. Uno tenía otitis, Movellán estaba malito con la gripe y Diego Camacho pues simplemente le dijimos que no viniera porque nos habíamos comprometido con el otro Jesús Muñoz, que ayer estuvo con nosotros. Bueno, Diego Camacho, Fernando Paz, Luis Sánchez de Movellán y Óscar Rivas. Hablamos de economía, será con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com. José Luis Barceló, que presenta y dirige La Noche del Estado de Alarma, que presenta y dirige, mientras la ausencia de Papaeli, Una Hora en Libertad, los sábados a las 3 de la tarde, y que presenta y dirige Mundo Financiero hoy a partir de las 12, hoy jueves a partir de las 12, y que aquí todos los días nos da la información económica del momento, y que si mañana puede, pues también viene la tertulia de deportes con el bueno de Esteban Pacios, el magnífico Esteban Pacios, y con el genuino Tate Barceló tenemos nuestro digital de cabecera, edatv.news, y todo nuestro equipo de redacción. Tate no está solo porque está con la roca venezolana de la roca rocosa,
La piedra rocosa de Rafael Escalona, Juan Pulido, el oro líquido de Córdoba, nos tenemos a Dun Gonzalo Pinilla, tenemos a Gonzalo Gongón, tenemos también en redes a Alfonso Bernal, tenemos a Pablo Gallo Mostaza, buen tipo y buena familia, los Gallo y los Mostaza. Y tenemos también la familia Bernal, conozco a los padres. Y como no, tenemos también a Alba y a Nico en diseño. Bueno, y como cada mañana, a la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, pues tenemos a la inimitable Cecilia Jara, persona que hace posible que esto salga adelante, con su equipo técnico, Eduardo Vital Jr., y nuestro hombre de Nueva España, que es Eduardo Vital Jr., y luego tenemos también a David López, gran tipo David. Y también les comentaba que nada de esto sería posible no solo con el equipo técnico, no solo con el equipo de redacción, sino también con el equipo de producción. Mercedes de Verán, nuestra directora, hace posible que esto salga adelante junto con Carmen Domínguez, nuestro cajón desastre. Es el departamento de producción, todos tiramos de ellos. Bueno, hoy jueves, después de la tertulia que acaba eso de las 11 menos cuarto, así, pues tenemos a Jorge Garrido, perspectiva sindicalista con Jorge Garrido, y luego los jueves pues tenemos Historia de una época. Historia de una época es el programa de entrevistas, no sé a quién me toca hoy, que hago aquí en Informa Radio y que ponemos la redifusión los jueves a las 11. Historia de una época aquí con todos ustedes hoy a partir de las 11. Bueno, de un jueves 15 de enero, en esta aventura que nos debe llevar hasta las 12 del mediodía. Miren ustedes, solo se lo estaba contando, financiación del PSOE y sus conexiones con el chavismo y Marruecos. Y es que toda estructura de poder sostenida sobre la mentira y el oportunismo, siempre hay dos pilares que deben mantenerse fuera del foco: la ideología real y la financiación. En el caso del PSOE, el actual PSOE de Pedro Sánchez, ambos elementos están íntimamente ligados y hunden sus raíces en un pasado reciente, pero cuidadosamente silenciado: el vínculo con el chavismo que tan de moda está en la actualidad. Con el socialismo bolivariano y con las redes internacionales que trabajan por la disolución del orden constitucional, por ejemplo, en España. Yo les quería hablar del origen de todo. Está ni más ni menos que el zapaterismo. Está en este origen de la maldad, está el zapaterismo y esa vinculación por el chavismo. Y todo comenzó con José Luis Rodríguez Zapatero, al que ahora están blanqueando, quien tras dejar el poder en 2011, lejos de retirarse de la vida pública, inició su metamorfosis ideológica diplomática que lo llevó a convertirse en el principal defensor del régimen chavista en Europa. Durante años, Zapatero tejió relaciones directas con el gobierno de Venezuela, primero con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro. Se presentaba como mediador en la crisis, pero siempre actuó como defensor y legitimador del régimen. En el 2016, Zapatero lideró un intento de diálogo, lo de intento lo pongo entrecomillado, entre Maduro y la oposición, acompañado por Ernesto Semper, que era el expresidente colombiano y entonces secretario general de UNASUR, y Leonel Fernández, que algunos le conocemos, expresidente de la República Dominicana. Pero la mediación fue todo una farsa y sirvió solo para dar oxígeno político al chavismo y desactivar la presión internacional contra Maduro. Y desde entonces Zapatero solo ha trabajado a favor de Maduro y del chavismo. Zapatero se convirtió en el rostro europeo del chavismo y con él arrastró al PSOE hacia una complicidad vergonzosa. Un actor clave en toda esta historia es la Fundación CEP, Centro de Estudios Políticos y Sociales. Esta fundación, con sede en Valencia, fue creada en el 2002. Esta fundación fue la plataforma ideológica e intelectual del chavismo en España, y de ella salieron figuras como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Vescanza y Juan Carlos Monedero. Entre el 2003 y 2011, CEP, la fundación, el núcleo fundador de Podemos, recibió más de 3,7 millones de euros del gobierno de Venezuela, según documentos oficiales y filtrados por la prensa venezolana y española.
El objetivo era claro, difundir y adaptar el modelo bolivariano a Europa. Aunque CEPS no está formalmente ligada al PSOE, muchos de sus miembros también tuvieron contacto con sectores socialistas, especialmente con el zapaterismo y con estructuras paralelas de asesoría política. Se sospecha que a través de CEPS, fundaciones, pantallas y consultoras afines, parte de esos fondos terminaron contaminando indirectamente a estructuras ligadas al PSOE. Miren, la política española, en especial la protagonizada por la izquierda, huele a petróleo venezolano, a sobornos bolivarianos y a traición a los intereses de España. La Fundación CEPS, Podemos, el PSOE de Zapatero y de Pedro Sánchez y toda esa maraña de falsos demócratas con alma de revolucionarios de salón conforman, mejor dicho, una red de intereses que no solo ha socavado nuestras instituciones, sino que ha vendido nuestra soberanía. Aquellos que tanto les preocupa nuestra soberanía se han vendido al servicio del chavismo más rancio y más corrupto. CEPS fue ese laboratorio del comunismo ibérico. Y es que la fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales no fue, como muchos medios de comunicación subvencionados intentaron hacernos creer, una simple organización académica. CEPS fue el caballo de Troya, un instrumento ideológico al servicio del proyecto bolivariano, financiado con dinero manchado de la represión, procedente de una Venezuela que ya estaba en ruinas. Y desde esa fundación nacieron buena parte de los ideólogos de Podemos, los ya nombrados Monedero, los Pablo Iglesias, los Arrejón, los Carolina Vescanza, se formaron, viajaron y cobraron gracias a generosos contratos con el chavismo. Fueron ellos, desde la Comunidad Europea, quienes diseñaron la arquitectura jurídica y propagandística del régimen de Hugo Chávez. Ese mismo régimen que hoy lidera Nicolás Maduro, o mejor dicho, que lideraba Nicolás Maduro para pena de algunos, y que ha arruinado a un país rico, libre y orgulloso. ¿Y a cambio de qué? De millones de euros. En concreto, informes periodísticos e investigaciones judiciales apuntan a pagos que superan los 7 millones de euros por supuestos informes y asesorías que en muchos casos jamás se han llegado a ver, porque no eran asesorías, eran sobornos encubiertos. Y cuando parecía que el PSOE intentaba guardar las formas, José Luis Rodríguez Zapatero decidió quitarse la careta. Ese socialista fracasado que arruinó España y fracturó nuestra sociedad encontró su segunda juventud política actuando como mediador del chavismo. Un mediador que jamás ha criticado a Maduro, que jamás ha condenado los asesinatos de opositores, que jamás ha alzado la voz por la libertad. Un mediador que solo ha servido para blanquear al tirano y de paso mantenerse en la órbita del poder. Zapatero se presume de progresismo mientras hace negocios con dictaduras. Ha sido la correa de transmisión entre el chavismo y el PSOE actual. Y su papel en el Grupo de Puebla, en el Foro de Sao Paulo, y sus relaciones personales con líderes narcocomunistas iberoamericanos no solo son una vergüenza nacional, son una amenaza directa a nuestra democracia. Y miren, no es casualidad que su nombre aparezca mencionado en investigaciones sobre financiación irregular, tanto en Venezuela como en España. Los vínculos económicos, políticos y estratégicos entre CEPS, el chavismo y el PSOE están hoy más claros que nunca. Zapatero ha cambiado su papel de expresidente por el de comisionista internacional, moviéndose entre Caracas, La Habana y Pekín, y Shanghái, y Madrid como el lobista perfecto de ese socialismo ruinoso. Por eso está virando ahora, ni más ni menos, que hacia China. Les voy a recordar muy rápidamente el caso de Raúl Morodo, el embajador del saqueo. Y no podía faltar en esta historia de corrupción internacional la figura de Raúl Morodo, el embajador de España en Venezuela entre el 2004 y 2007. Embajador durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este personaje, rescatado del baúl de los residuos ideológicos, utilizó su cargo diplomático para establecer una red de negocios con la petrolera PDVSA, la misma que ha sido saqueada por la oligarquía chavista hasta dejar Venezuela sin luz, sin agua y sin comida. La Audiencia Nacional ya determinó que Raúl Morodo y su hijo Alejandro blanquearon cerca de 4,5 millones de euros procedentes de PDVSA bajo la cobertura de contratos de asesoría inexistente.
Y lo peor no es solo el delito económico, sino que se usara una embajada de España para tal fin. Y lo más grave aún, que el PSOE jamás haya asumido responsabilidad alguna por haber colocado a semejante delincuente en uno de los puestos más estratégicos de la diplomacia española. No era casual que Raúl Morado fuera nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero. Morado actuó con impunidad, protegido por el aparato del PSOE, mientras España estrechaba lazos con el régimen narcototalitario. ¿Y al cambio de qué? De beneficios. ¿Qué beneficios ganó el PSOE en esa relación tóxica? Bueno, Víctor de Aldama lo comenta y lo dijo. Y es que en esta misma red de conexiones aparece otro nombre clave que ustedes ya conocen, Víctor de Aldama, empresario vinculado al caso Coldo, la trama corrupta, la que investiga las comisiones ilegales durante la compra de mascarillas en plena pandemia. De Aldama era un personaje bien conectado con altos cargos socialistas, entre ellos Ábalos, exministro de Fomento, cuyo chofer y hombre de confianza era Koldo García, acusado también de formar parte de esta red. Ambos, ahora mismo, Koldo y Ábalos, en el talego. De Aldama no era un advenedizo, ya había sido hombre de confianza en Venezuela, asesorando empresas relacionadas con el chavismo y estableciendo contacto con PDVSA y personajes del entorno socialista español. ¿Casualidad? Nada es por casualidad. Es la continuación lógica del socialismo español. ¿Casualidad? Insisto, no. La continuación lógica de un modelo de corrupción ideológica donde el socialismo no solo arruina economías, sino que se enriquece a los suyos bajo la retórica de derechos humanos. Y mientras Pedro Sánchez sigue guardando silencio cómplice, mientras Zapatero sigue viajando o viajaba a Caracas, a La Habana, ahora a China, y mientras Podemos sigue callando sobre Venezuela y la justicia empieza a desenredar toda esta madeja de crimen organizado con aroma rojo y sabor a petróleo venezolano. El PSOE de Zapatero y de Pedro Sánchez, Podemos, CEPS y la red chavista han actuado como una organización coordinada al margen del interés nacional, al servicio de sus propios bolsillos y de una ideología autoritaria. Han traicionado a España, a nuestra democracia, a nuestros aliados y sobre todo a millones de españoles y de venezolanos que en muchos casos no saben que están siendo gobernados por peones de Caracas y de La Habana. Y todo eso, según parece, se les ha podido acabar con Donald Trump. Por eso ahora están rabiosos y por eso ahora se trata de lavar la imagen del soldado José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, amigos, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio, La Boca del Lobo, en un programa no apto ni para natillos, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que es apto para todas las edades, sí, que no para todos los públicos, en un programa que comienza ni más ni menos que justamente en este momento.